City Noticias de las 8. Dirige Darío Restrepo. Muy buenas noches, un enorme placer saludar a toda nuestra audiencia aquí en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Este es el son las 8, 1 minuto y aquí están los titulares de las principales City Noticias del día. Hoy en City Noticias. Y protestas por decisión del distrito de modificar el esquema de ambulancias. Según estándares mundiales, una ciudad debe tener una de ellas en servicio por cada 25.000 habitantes. De 700 que operan en la capital, 565 son privadas. Pero ¿cuánto es el promedio en la ciudad? ¿Qué hay detrás del servicio? Ya viene en minutos nuestra historia central. Cuando regresemos. Denuncian el Consejo sobre atención de ambulancias en Bogotá y protestas encienden debate por cambio de esquema propuesto por el distrito. Johan. Jonathan, se acabaron los contratos con más de 60 ambulancias privadas en el distrito. 2.500 contratistas quedarían sin empleo. ...8:46. Hoy se vivieron protestas por la decisión del distrito de modificar el esquema de ambulancias. Según estándares mundiales, una ciudad debe tener una de ellas en servicio por cada 25.000 habitantes. De 700 que operan en la capital, 565 son privadas. Por ello, nos preguntamos, en promedio, ¿cuántas tiene la ciudad? ¿Qué hay detrás del servicio de ambulancias? ¿Cómo deberían operar las públicas y privadas? Esta es nuestra historia central de hoy, que comenzamos con Johan Benavides y el número de ambulancias que tenemos en la ciudad. Johan, cuéntele a los televidentes. Hola Jonathan, muy buenas noches. Los estamos saludando desde el barrio San Francisco de la localidad Ciudad Bolívar. Los profesionales que ustedes están viendo hacen parte del Grupo Especializado de Rescate y Salvamento de Colombia. El distrito cuenta con 132 ambulancias públicas y se estaría dejando de contratar a 60 ambulancias privadas. Entre 60 y 80 ambulancias de las entidades prestadoras de salud EPS dejarán de prestar el servicio para emergencias en vía pública y de la jurisdicción del distrito por orden de la Secretaría de Salud. La obligación del distrito es cubrir las emergencias, especialmente las emergencias que se presentan en la vía pública, en el espacio público, o aquellas que se generen en lugares privados, pero que sean producto de situaciones de emergencia, incendios, alguna otra de ese estilo, y para eso nosotros disponemos de 132 ambulancias. Según la entidad, no se contratarán más ambulancias privadas o del régimen contributivo. Eso no es una obligación del distrito y el distrito pues no lo va a seguir cubriendo. El secretario de Salud sostuvo que durante 2015 el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias recibió 800.000 llamadas a través de la línea 123, de las cuales 21.000 obedecen a situaciones críticas y de estas solo el 3% le correspondió atenderlas al distrito. La gran mayoría de estas llamadas, estas solicitudes se originan desde residencias de las personas y cerca del 70% y un 30% restante se origina desde establecimientos privados, desde colegios, desde universidades. El tiempo de respuesta está entre los 10 y 15 minutos. Bien, eso dice la Secretaría de Salud, pero ¿qué denuncian en el Consejo? Johan Benavides. En el Consejo de Bogotá hay opiniones divididas. Unos dicen que el nuevo modelo en salud es desorganizado e improvisado y otros le tienen fe porque seguramente mejorará la calidad en el servicio. Al inicio del año, el distrito redujo en un 40% los ingresos a la salud. Para el concejal Holman Morris, la crisis que afronta Bogotá en las últimas semanas obedece a lo anterior. Denuncien si en sitios públicos, por ejemplo, avenidas, calles, parques, los han tenido que atender y llevar hasta los hospitales taxis o transporte público. Con 132 ambulancias no se atiende la demanda de accidentes en la ciudad de Bogotá. La reorganización del sistema de salud es una chambonada. Otros concejales dan su voto de confianza a la implementación del nuevo modelo integral de atención.
Bogotá tiene que dársele un revolcón total a esta salud. La mala atención al usuario, las CPS, la cartera morosa que hay. Lo que se ha visto es una serie de contratos con las ambulancias que no están prestando los servicios de la manera ideal como se quisiera. Creo que les compete mucho más a las EPS asumirlo. Otros concejales opinan que dejando de contratar esas ambulancias de privados se pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Una ciudad que tenía 184 ambulancias disponibles, el número de ambulancias decía llegar a las 1000 ambulancias, lamentablemente hoy en día vemos es que al contrario se está reduciendo y se están presentando casos de inconformidad, no solamente de las personas que prestaban el servicio como tal de ambulancia, sino de la ciudadanía que quiere recibir un servicio pronto y seguro. 8:50, quienes no están de acuerdo con el cambio que hizo el distrito, ¿quiénes son ellos? Johan, ¿qué dicen? Pues Jonathan, los profesionales de la salud como ellos, que son contratistas, afirman que se quedarán sin trabajo. Por eso lanzaron arengas frente a la Secretaría Distrital de Salud. Según los contratistas de la salud, más de 2.500 personas, entre enfermeros, médicos y conductores de ambulancia, quedarían sin trabajo. Se quedó sin trabajo, gracias al señor alcalde, que no siguió con los convenios. O sea, las ambulancias de convenios se estaban cubriendo a toda la ciudadanía, ya no hay. En dado caso que se necesite cubrir un siniestro o un accidente de gran magnitud, las 97 ambulancias actuales serían insuficientes. De las cuales hay 40 encamilladas, 40 ambulancias que ya no están sirviendo tampoco. O sea, quedan 30 para un desastre, a una atención de cualquier explosión o de pronto un accidente de tránsito de Transmilenio, no van a haber las suficientes ambulancias. Por ejemplo, en la localidad Ciudad Bolívar, el tiempo de respuesta de una ambulancia es de 20 minutos. Con la nueva medida puede aumentar a 40. Y especialmente en lo que son las zonas altas de Ciudad Bolívar, como Paraíso, Arborizadora Alta, donde una ambulancia puede llegar a tardar por encima de media hora o incluso por temas de seguridad no llegan a acceder hasta el punto. La Organización Mundial de la Salud afirma que por cada 25.000 habitantes se debe tener una ambulancia. Sin embargo, la realidad en Bogotá es que por cada 97.000 habitantes hay una ambulancia. Eso podría llegar a llevar a un paciente a la muerte, sabiendo que un paciente que esté en un paro cardiorrespiratorio, que se demore más de 10 a 5 minutos en su atención primaria, puede llevar al paciente a la muerte. Son las 8:52. Johan, usted estuvo justamente en esa labor que diariamente realizan quienes trabajan con estos vehículos en la ciudad. ¿Cómo le fue en ese vivencial? Jonathan, nos fue de maravilla porque recibimos un curso preliminar en primeros auxilios, agradeciéndole la colaboración a este grupo de rescate y salvamento de la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Cómo funciona el servicio privado de las ambulancias en Bogotá? Para que una empresa entre en su periodo de funcionamiento, tiene que contar con una empresa que esté habilitada ante la Secretaría de Salud en el servicio de atención prehospitalaria, donde la Secretaría de Salud vigile que realmente está en su capacidad para atender todo tipo de pacientes que se presenten. Por eso, ante la falta de ambulancias, el Grupo Especializado de Rescate y Salvamento de Colombia capacita a la comunidad de Ciudad Bolívar en primeros auxilios y soporte vital básico. Joan, paciente en paro, iniciamos 30 compresiones por 2 insuflaciones. El grupo de capacitación también enseña sobre la estabilización y traslado de pacientes. Brian, ¿cuáles son las dificultades que tienen ustedes a la hora de prestar el servicio en salud? Pues aparte de la inseguridad que lo hemos visto en casos anteriores ya con los compañeros que han atracado y eso, el tema de que la gente es muy agresiva en el momento que nosotros llegamos a atender al paciente por si nos demoramos un poco tiempo, sabemos que la movilidad en Bogotá no es muy fácil. Ante las denuncias interpuestas ha disminuido el robo de ambulancias y el hurto a su tripulación, pero mientras el personal atiende al paciente, el delincuente está al acecho. Muy bien, para analizar este tema nos acompaña en estudio José Villamil. Él es el veedor nacional de salud. Señor Villamil, bienvenido a City Noticias. Gracias, muy amable. Me imagino que tendrá mucho trabajo con ese sistema de salud que tenemos. Bastante, sobre todo ahora que estamos pendientes de estas reformas que se han hecho, la distribución de Café Salud, el problema que termina de Caprecón, todas estas cosas que nos tienen locos. ¿Y las ambulancias? ¿Qué opinan de estos cambios que se hacen con las ambulancias que propone la Secretaría de Salud? A ver, lo que pasa es que nosotros esta mañana, inclusive que estuvimos en el Congreso,
y que mañana está citado el señor alcalde con sus gerentes de los hospitales, le estamos diciendo, el problema de las ambulancias en Bogotá es grave. Grave porque aquí tienen que cubrir no solo Bogotá, sino el distrito especial. ¿Cuántas personas están por ambulancia? Más de 45.000 personas por ambulancia. Y fuera de eso no se necesita solo tener la ambulancia, se necesita el personal capacitado y lo suficientemente entrenado para poder manejar este tipo de situaciones. Dice la Secretaría de Salud que tiene mucha preocupación por cómo poner en cintura las ambulancias privadas. ¿Ustedes qué piensan de eso? Mire, la mejor forma de poner en cintura, nosotros la tuvimos la vez pasada cuando el doctor Zambrano y su negocio de las ambulancias, y le estamos diciendo, cuando la personería hace un trabajo conjunto con la veeduría, tiene y logra muchos resultados respecto al control no solo de la contratación, sino del manejo y puntualidad de las ambulancias en las emergencias. Bueno, y ustedes como usuarios, ¿qué piensan del proceso? ¿Cómo se puede mejorar el proceso de las ambulancias, teniendo en cuenta que hay unas públicas, unas privadas, y que según el distrito las privadas tienen unas obligaciones con sus usuarios? Las obligaciones son compartidas. Inclusive en las del Estado, cuando llegan las demandas por unas desatenciones o algún procedimiento mal ejecutado, le va al distrito, a las privadas no. En este sentido sí tenemos nosotros que decirles a ellos la responsabilidad que asume el distrito en el momento de la contratación con las ambulancias. Ojalá y no tengamos que usar nunca ambulancia medicalizada, señor Villamil. Gracias por acompañarnos en Noticias. Muy amable, muchas gracias.